de la parte del Señor, porque estos días ya sabéis que estoy ya por la casa y no he tenido mucho tiempo, pero como decía el otro día el pastor, un buen siervo de Dios siempre tiene que llevar aceite y vino. Amén. Amén. Como aquel samaritano que llevaba aceite y vino. Amén. Voy a pedir al hermano Guillermo, si él puede, que haga una oración por mi garganta, porque no puedo mucho. Amén. Que den esta tarde que el Señor tome mi garganta para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Gracias por el privilegio que me das, Padre mío, de alzar mi voz ante ti, Señor. Súplica y adoración, Padre mío. Gracias por este pequeño remanente, Señor, que está aquí para adorarte a ti, Padre mío. Amén. Gracias por el pan de cada día y el sustento, Señor. Padre mío, gracias por el privilegio, Señor, de ser llamado tu Hijo. Padre mío, te presento a tu siervo encargado, Padre mío, de traer tu palabra, Señor. Te ruego que sea iluminada, Padre mío, a su vida, Señor, para el menester de esta tu iglesia, Padre mío, que podemos comer de tus alimentos. Padre, visita su garganta, Padre mío. Toma, Señor, su vida, Padre mío, en esta tarde, Padre mío, y que sea de bendición para tu iglesia. Padre mío, te ruego por los enfermos, Padre mío, recordándome del Alfonso, Padre mío, que tienes en su mano, Padre mío, pues él es tu hijo, Padre mío. Te ruego que hagas conforme la necesidad que él te necesita, Padre mío. Tú vengas restaurando su vida. Te proclamamos a ti, Padre mío, y te pidemos sanidad para tu cuerpo enfermo, Padre mío. Que aparte de la dolencia y toda complicación de su vida, Padre mío. Padre mío, lo dejamos todo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pues tengo aquí un trozo de la palabra del Señor, que el Señor ha puesto en mi corazón, y quiero compartir con toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el libro de Levítico, capítulo 6, verso 8 en adelante, dice así la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, dice el 12 ahora. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acordará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. 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 Qué bonita palabra del Señor. Qué exhortación del Señor. Yo ponía, en esta tarde ponía, que tu altar no se apague. Amén. Que tu altar esté de continuo encendido. Amén. Que nuestros altares no se apaguen en nuestras vidas. Que el altar de nuestro corazón esté continuamente encendido. Aquí vemos al Señor que le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón y a sus hijos de la tribu de Leví, encargados de ministrar en el tabernáculo, que ellos sean los encargados de que el altar esté siempre encendido. Amén. Gloria a Dios. Que ellos sean encargados de los sacrificios de holocaustos y sacrificios de paz. Aquí vemos cómo el Señor constituye la orden de los sacrificios
Señor le da un mandato a Moisés para que se lo lleve a su hermano Aarón y a los hijos de Aarón, y constituye la forma de sacrificio que es la forma que tenía en el Antiguo Testamento, que establece aquí el Señor para quitar o pasar por alto los pecados. Amén. Aquí Dios establece la forma de alguna manera de quitar el pecado, la forma de pasar por alto el pecado. Pero ¿por qué sacrificios de sangre? ¿Por qué se tiene que sacrificar a alguien o algo para perdón del pecado del pueblo? ¿Por qué tiene que haber derramamiento de sangre? ¿Por qué alguien inocente, en este caso un animal que no ha hecho nada, un animal que no tiene culpa, un animal que no ha hecho daño a nadie, Amén. un animal que no tiene culpa, por qué tiene que ser sacrificado? ¿Y por qué tiene que darse en holocausto y en ofrenda para quitar el pecado de las vidas? Alguien inocente que muere por otra persona. Derramamiento de sangre inocente, aunque sea un animal, pero es derramamiento de sangre, porque dice la palabra en el libro de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Amén. Y dice la palabra en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces está establecido que haya derramamiento de sangre para perdón de pecados. Está establecido que alguien tiene que morir para que otro sea perdonado. Pero el Señor establece esta forma de sacrificio para enseñar al hombre lo horrendo que es el pecado para él. Amén. Esa víctima, ese animal que a lo mejor habían criado desde pequeñitos, ese animal, porque había mucha gente que tenía mucho dinero y tenía muchos animales y no le importaba pecar, porque cogían un animal, lo llevaban, lo sacrificaban. Pero aquellos que eran pobres, que cogían el animal desde pequeñitos, aquellos que habían criado ese animal, ahora tenían que llevarlo, y por causa de su pecado, aquel animal inocente que no tenía culpa de nada, que era sangre inocente, tenía que morir por aquellos que habían pecado. Pero pasaban dolor porque entregaban algo que ellos querían. Pasaban dolor, y eso era lo que quería el Señor, que vieran el sufrimiento y el dolor que trae la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado trae muerte, destrucción, trae separación de Dios. La consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir, porque el pecado se tiene que pagar. O lo pago yo, o lo paga alguien por mí. Hay un cordero que murió en una cruz. Hay alguien que se sacrificó por ti. Hay alguien que se sacrificó por mí, que derramó su sangre siendo inocente, no teniendo culpa de nada, pero Dios lo dio, sacrificó a su propio Hijo para que hoy haya una iglesia que le alabe en espíritu y en verdad, que tenga perdón de pecado en el nombre de Jesús. Dale un aplauso. Que el altar del sacrificio esté continuamente encendido. Que el altar esté encendido. Cada mañana el sumo sacerdote o el sacerdote tenía que echar leña sobre el altar. Cada mañana. Pero dice que también estaban toda la noche.
porque se turnaba para poder echar leña sobre el altar, para que el altar no se apagara. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 9 que milagrosamente cuando hicieron el altar por primera vez, dice que estaban adorando y dice que descendió fuego del cielo y fue el mismo Dios que lo encendió en el altar. Y al ver eso, aquellos sacerdotes, aquellos levitas, dice que empezaron a adorar, empezaron a glorificar el nombre del Señor. Y por ese motivo, como era fuego de Dios que descendió del cielo, no podían dejarlo apagar, no podían despreciar aquello que Dios les había dado, aquel fuego que había descendido del cielo. Hubo un día que descendió el fuego sobre nosotros cuando conociste al Señor. Vino el fuego de Dios en nuestros corazones. Somos encargados nosotros de cada mañana, cada día, echar leña sobre ese fuego para que ese fuego no se apague y siga encendido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Descendió fuego sobre el altar. Descendió fuego sobre nuestras vidas. Purificó nuestros corazones. Qué bien, amén. Encendió nuestros corazones. Nuestro espíritu volvió a la vida. Aquel espíritu que había sido muerto en el huerto del Edén, que había separado de Dios. Ahora un día, cuando conocimos al Señor, vino el fuego del espíritu a nuestras vidas y de nuevo se encendió nuestro corazón para poder adorarle, para poder llamarle Padre, para poder ser sus hijos, para poder entrar al reino de los cielos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Descendió fuego sobre aquel altar, pero ellos eran los encargados de mantenerlo encendido. Eran ellos los encargados de mantener encendido ese fuego. El Señor lo encendió, pero eran ellos que tenían que preocuparse por ir a buscar la leña. Eran ellos que tenían que ir y recoger cada día la leña para poder mantener el altar encendido. Mantener el altar encendido cuesta trabajo. Mantener el altar encendido cuesta sufrimiento, sudor y lágrimas. Pero mantener el altar encendido significa sacrificar para Dios y que tu pecado sea quitado. Amén. Mantener el altar encendido cuesta. Cada mañana ellos se podían sentar. Ellos se podían sentar y decir, bueno, como lo ha encendido Dios, pues déjalo. Pero no, dice que ellos se preocupaban. Incluso dice la palabra que eran tantos los que querían mantener el altar encendido que se turnaban. Se turnaban y lo echaron a suertes a ver a qué horas le tocaban a cada uno. Porque todos querían ofrendar, aunque sea un trozo de leña para Dios. Aunque sea un trozo de leña para Dios, pero todos querían trabajar para Dios, todos querían aportar para Dios. Qué pena que hoy en día ya nadie quiere hacer nada por Dios. Qué pena que ya nadie quiere trabajar por Dios. Qué pena que se ha ido la ilusión. Qué pena que se ha ido aquello que teníamos. Dan un aplauso al Señor. Su pecado hacía que mantuvieran encendido el altar. Su propio pecado de los sacerdotes, Guillermo,
su propio pecado hacía que mantuvieran el altar encendido. Amén. ¿Saben por qué? Porque si el altar estaba apagado, no había perdón de pecados. Si el altar se apagaba, su pecado permanecía. Si el altar se apagaba, su pecado estaba con ellos. Su propio pecado hacía que mantuvieran el altar encendido. Gloria a Dios. Porque sin altar no hay perdón de pecados. Si no mantenemos nuestro altar encendido, si no mantenemos nuestro fuego encendido en nosotros, de continuo en cada momento esta carne es débil y se levanta. Y perdemos la fuerza de Dios, del Espíritu, para poder rechazar el pecado. Y lo que antes vías bien, lo que antes vías mal, ahora ya no los ves tan mal. Lo que antes vías de una manera, ahora ya no lo ves de esa manera, porque se ha ido apagando. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor reprenda al demonio en el nombre de Jesús. Si no hay leña, el altar se apaga. Y si el altar se apaga, nuestro pecado permanece. Voy a predicar así despacito. Amén. Dice que los hijos de Aarón llevaron fuego extraño al altar, al tabernáculo, y las consecuencias fue que los hijos de Aarón murieron. Hay que tener cuidado como venimos delante de la presencia del Señor. No podemos venir de cualquier manera delante de la presencia del Señor. Muchas veces o últimamente cometemos cosas que a Dios no le agrada y venimos delante de su presencia como que no pasa nada. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Cómo venimos delante de Dios? Hoy el Señor está pidiendo limpieza para su pueblo, limpieza para su iglesia. Hoy el Señor te está diciendo, vente, pero aquellos que vienen de principio, sí, vente tal y como eres. Porque el fuego de Dios te purificará y irá limpiando las asperezas que tienes en tu vida. Pero los que ya llevamos tanto tiempo, no. Los que ya llevamos tanto tiempo no podemos venir de cualquier manera. Los que vienen al principio, sí, vente tal y como eres. Porque el Señor no le cierra la puerta a nadie. Pero nosotros que ya llevamos tanto tiempo viniendo al tabernáculo de Dios, viniendo a la casa de Dios, no podemos venir de cualquier manera. No podemos ofrecer fuegos extraños. No pretendas vivir a como tú quieras, vivir a tu manera, vivir sin acorde a la palabra, vivir como quieran tus pensamientos, como te dicte tu corazón, y después venir aquí como que no has hecho nada. Porque los hijos de Aarón fueron al tabernáculo, ofrecieron fuego extraño y tuvieron consecuencias. Amén. Es que el pecado se paga y la consecuencia del pecado es la muerte. Amén. Dice la palabra del Señor, bueno, o bien mejor dicho, dice la historia, que solo una vez el fuego se apagó dentro del templo. En el año 150 a.C., el tiempo intertestamentario, en los 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Mateo, dice la palabra, bueno, la historia, dice la historia que el fuego fue apagado. El fuego de la lámpara, de la menorá, fue apagado, porque el templo fue profanado. Fue profanado por Antíoco Epifanes. Dice la historia que vino a Jerusalén
que sitió Jerusalén, que entró al templo, sacrificó animales paganos. Dice que la lámpara del templo se apagó y puso una estatua y se proclamó como Dios. Un anticipo del anticristo. Pero dice la historia que en el libro de Macabeos, que es historia, Judas Macabeo dice que vino y peleó contra aquellos guerreros, que peleó contra aquel pueblo, y dice que echaron y vencieron, y dice que entraron al templo y solamente había aceite para un día, para volver a encender la lámpara. Dice que encendieron la lámpara con ese aceite, que solamente era para un día. Y dice la palabra, dice la historia, que ese aceite milagrosamente duró 8 días, hasta que volvieran a hacer aceite para volver a encender la lámpara. Quiero decirte algo, que nadie profane tu templo. No dejes que nada ni nadie te quite el templo. No dejes que nada ni nadie entre en tu templo, ni la ansiedad, ni el desánimo, ni aquello que a Dios no le agrada, ni el desánimo, ni las desganas, ni la pereza, porque esos son tus enemigos y vienen para apagar tu lámpara. Quiero decirte que con un poquito de aceite que tengas de nuevo en tu corazón, que le pidas a Dios, Dios milagrosamente va a multiplicarlo y a multiplicarlo y a multiplicarlo para que esa lámpara de nuevo vuelva a brillar y le sigas dando gloria, honra y alabanza a Dios. Que no se apague nuestro altar. Pero hay veces, o últimamente, hay muchos altares apagados, muchos altares derribados, muchos altares apagados. Hoy el Señor nos está diciendo por medio de la palabra: necesito que restaures tu altar. Necesito un poquito de ti, que lo pongas en mis manos para yo poder multiplicarlo y que ese altar de nuevo sea un sitio de adoración. ¿Y cuál es nuestro altar? Este es nuestro altar. Necesitamos que se encienda de nuevo, que de nuevo te pongas a orar en tu casa, que de nuevo te pongas a buscar a Dios, que se vaya la pereza, que se vaya la dejadez, que se vaya el desánimo. Un poquito cada día que te pongas de nuevo, Dios lo ve y puede volver a encender ese altar. Elías, un altar derribado, pero dice que lo reconstruyó. Reconstruyó aquel altar y oró a Dios. Y dice la palabra de Dios que descendió fuego sobre aquel altar. Hoy necesitamos aquellos Elías que reconstruyan altares derribados, que oren a Dios, porque el Dios de Elías también es tu Dios. El Dios que descendió fuego en aquel momento también es el mismo Dios que puede descender fuego en tu corazón. Amén. Amén. Hay 2 clases de sacrificios: ofrendas por el pecado de expiación, que no son voluntarias. Estos se tenían que hacer, porque si no el pecado permanecía. Este sacrificio de expiación no eran voluntarios. Estos sacrificios tenían que hacerse a causa del pecado, porque si no había sacrificio el pecado permanecía. Pero dice la palabra
que había otra clase de ofrendas, que estas no eran voluntarias, o sea, que eran voluntarias. Las otras no eran voluntarias, tenían que hacerse. Estas sí, salían del corazón. Y estas dicen que eran olor fragante a Jehová. Cuando estas ofrendas se hacían voluntariamente, sin que nadie lo pidiera, venían y le ofrecían al Señor. Aquellas ofrendas, cuando se ponían sobre el altar y se encendían sobre las brasas, el humo que salía de aquellas ofrendas subía, y dice que era olor grato para Jehová. Y había veces que esas ofrendas eran un poquito de harina con aceite, un poquito de harina con un poquito de aceite, dado en gratitud a Jehová, en agradecimiento a Jehová, en querer tener comunión con Jehová. Dice que aquellas ofrendas, el Dios tres veces santo, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que ha creado el universo, el Dios que tiene todas las aguas en sus manos, el Dios que ha dado la vida, el Dios que aquel cuerpo inerte llamado Adán sopló y aquel cuerpo vivió, aquel Dios que tiene el reino de los cielos, que se sienta sobre las alas del viento, aquel Dios con un poquito de harina y un poquito de aceite, que se le ofrezca de corazón, en olor grato a Jehová. Dice que era agradable a Jehová. No necesita mucho. Con un corazón sincero, agradable a Jehová. Un corazón agradable que quiera tener comunión con Dios. Un corazón que se ponga en su casa de rodillas, sin que nadie se lo imponga, que salga del corazón, que se ponga de rodillas en su casa y alabe a Jehová, porque lo ama, porque lo quiere, porque quiere tener comunión con Dios. Esas cosas que hagas, un poquito que hagas, dice la palabra que es olor fragante a Jehová. Gloria a Ya voy a Dios. acabar. Pero sí, quiero dejarte con estas palabras. ¿Cómo está el altar de tu corazón? Amén. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Qué le estoy ofreciendo yo a Dios? El cacho de culto de 7 a 8 y durante todo el día ya no me acuerdo. El cacho de culto que le ofrecemos y a veces ponemos excusas para venir. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué le ofrezco yo a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos o le dedicamos al Señor? Hoy necesitamos de nuevo encender nuestro altar. Dice la palabra en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Contristar al Espíritu Santo es ir en contra de su voluntad. Necesitamos de nuevo altares encendidos. Necesitamos de nuevo restaurar nuestro altar, restaurar nuestra relación con Dios. Un poquito que te pongas a orar, un poquito que te pongas a leer, un poquito que dejes de tus quehaceres, un poquito de tiempo cada día que le ofrezcas al Señor. Ese poquito que le ofrezcas cada día es agradable a Jehová, es agradable a Jehová, y tu altar se va a ir renovando, tu altar se va a ir levantando, tu altar va a ir creciendo en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, nos dé las fuerzas y la capacidad para mantener con
continuamente nuestro altar encendido y que no se apague, que esté siempre encendido, aunque cuesta mantenerlo encendido. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado. Y últimamente lo estamos dejando mucho. Estamos dejando mucho que desear. Nuestro altar ya le queda el último ascua, pero aún hay un poco encendido para que vuelva a revivir en el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Señor.